De manera gráfica, nosotros podemos ver acá un esquema que presenta el autor acerca de los diferentes pasos que hay que seguir desde el medio hacia afuera, ir cumpliendo diferentes pasos y cumpliendo cada uno de ellos, y en su totalidad uno estaría en condiciones de decir, bueno, he desarrollado mi investigación de manera completa. Es decir, fíjense, arranca desde el centro y va hacia afuera, diferentes pasos para la investigación. Y en la última etapa, en la última parte, que tiene que ver con la producción de un documento concreto, que es a lo que aspiramos. Incluso les decía que la cátedra lo que aspira es no solo al documento, sino a la intervención comunitaria, que también es un paso importante. Es un aporte también que le hace el sistema educativo a las comunidades específicas. Entonces, ¿en qué va a consistir la clase hoy? Vamos a ir analizando cada uno de estos temas, cada uno de estos pasos que hay que seguir y cuáles son las características específicas de cada paso. Entonces, ¿cómo suele surgir un proyecto de investigación? Surge a partir de un tema, es decir, una temática que puede surgir, que fíjense en esta oportunidad, en el esquema este está como en el centro. Suele surgir una investigación a partir de un tema de investigación, o sea, una inquietud que genera toda una investigación. ¿Por qué el esquema tiene esta figura? Porque se espera que en la actualidad todo aquel que se inicie en la investigación no tome los pasos que tenemos acá como referencia como un proceso lineal, sino como un proceso circular. Es decir, que si bien hay que ir desarrollando los pasos de manera continua, es decir, arrancando desde el tema e ir incorporando los diferentes pasos que vienen a continuación, siempre hay que mirarlo de manera circular, es decir, que se pueden volver a rever diferentes pasos anteriores, de manera que la investigación se enriquezca con los diferentes eslabones de este proceso. Es decir, cualquier etapa del proceso puede ser rediseñada, puede ser mejorada, y es la mejor forma de trabajar en la actualidad. El esquema también de este autor está elaborado en base a diferentes formas de trabajo que plantean muchos autores. Es decir, este autor justamente lo que hace es un estudio de diferentes formas de trabajo de científicos, y lo que hace acá es una especie de resumen, y por eso tan esquemático el material. El tema es el aspecto que le suele dar inicio a la investigación. El tema en cuestión puede ser elegido por diferentes situaciones. Hay tantas situaciones como temas. Es decir, hay diferentes fuentes que dan origen a un tema de investigación. En este caso, una exigencia de la cátedra, pero hay un amplio abanico de fuentes. Puede ser una situación de la vida cotidiana, un problema individual, pero que representa una necesidad colectiva. Puede ser una experiencia que se puede dar en múltiples lugares, una experiencia académica, una experiencia de trabajo que me sirve como un inspirador para decir, bueno, este tema está poco investigado, hay que investigarlo, o no comparto la información que hay al respecto, o me parece que hay poca información al respecto y me sirve como inspirador para investigar. Entonces, fuentes hay diferentes. Simplemente tener en cuenta que un tema de investigación, desde la rigurosidad científica técnica que exigimos, tiene que tener no solo una inspiración, sino también un sentido de utilidad pública. Y hablando de pública nos referimos a que en esta oportunidad hay que hacer una intervención comunitaria, así que los resultados de la investigación tienen que estar pensados para un aporte a una comunidad específica. Entonces hay diferentes formas de validar un tema de investigación, ya sea a través del diálogo con expertos, a través del propio estudio que yo hago de la documentación existente al respecto, de la propia bibliografía,
del aporte que me hacen los coordinadores de un proyecto de investigación. En este caso pueden cumplir ese rol los docentes del equipo de cátedra. Y en ese sentido, bueno, tenemos la inspiración, la idea, diferentes fuentes, la validación, es decir, cómo yo me doy cuenta, cómo identifico que mi idea de investigación es válida de investigar, es oportuno investigarla. Y también hay que tener en cuenta que hay diferentes formas para categorizar mi idea de investigación. Es decir, va a ser mucho más significativo si es una idea, un tema novedoso que se ha investigado poco, o si le doy una nueva orientación a un tema que ya se ha investigado, pero le doy una vuelta de rosca más a la investigación, otra mirada. Si la idea es clara, si tiene el apoyo cuando hago esa validación de investigar con los expertos, ahí me tengo que dar cuenta si tiene apoyo de la comunidad más experta en el tema, si me dice si esta idea es interesante o no. Es decir, hay diferentes formas de sondear si mi idea tiene un sentido práctico para poder investigar, para no desperdiciar tiempo, recursos, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes formas diferentes fuentes para arrancar con una idea de investigación, diferentes formas para validarlo, hay diferentes criterios para categorizar esa idea. No es unánime, es decir, hay diferentes fuentes, diferentes formas de categorizar, diferentes formas de validación en cuanto a el autor que uno analice. Este autor plantea diferentes alternativas. Entonces, una vez elegido un tema de investigación, lo más importante que sostienen algunos autores, y también este autor de este libro, es partir de ese tema de investigación, y a partir de ese tema de investigación plantearlo como un problema a investigar. Y ahora vamos a ver a qué se refiere con eso. El título de investigación tiene que ver con la forma que tengo de encarar gramaticalmente la primera parte de la investigación, es lo primero que uno ve. Entonces, puede coincidir con el tema de investigación, el título de la investigación. Sí, puede coincidir o no. Digamos, de eso también depende de las dimensiones del proyecto de investigación. Si el proyecto de investigación es un libro de 500 páginas, el título de la investigación puede ser mucho más general, mucho más abarcativo, pero si la investigación no es muy extensa, en general suele coincidir bastante con el tema de investigación. Entonces, hay un tema que da origen a la investigación, y es el primer paso y uno de los más importantes, porque es una forma de tener una excusa para investigar. Es un tema que me interesa y quiero investigar. Entonces, de esta forma tengo el planteamiento del tema de investigación, y a partir de eso genero lo que se ve acá en pantalla, una problemática. O sea, lo planteo como una problemática, una inquietud mía, pero es una problemática social y requiere una investigación social al respecto. Entonces, parto de un tema y genero un problema de investigación. Entonces, esta diapositiva tiene que ver con eso. ¿Qué es un problema de investigación? Entonces, en esos términos. No está planteado un problema de manera despectiva o de manera muy compleja. Es analizar una situación, un hecho, que me genera interés a mí, lo considero como una inquietud colectiva, pública, social, y me genera la necesidad de reflexionar al respecto, de buscar información al respecto, y como lo planteo como un problema, tratar de solucionar ese problema. O sea, es una excusa para realizar un análisis reflexivo, académico, un proceso de trabajo para generar un nuevo conocimiento. Ese es el problema de investigación. Entonces, parto de una idea, voy complejizando la idea y lo planteo como un problema social a investigar. Entonces, ese problema, a su vez, tiene otra vez aspectos interesantes o sea, ya lo planteé como un problema, pero tiene que tener como factor principal que lo pueda describir y que lo pueda formular como un problema.
Y también, bueno, eso es un ejercicio gramatical, de coherencia y cohesión, digamos, que lo pueda redactar como que pueda describir toda la situación problemática y que lo pueda formular de manera escrita, de manera concreta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta oportunidad? Tengo que ponerme a redactar, a escribir y ver cómo puedo contarle al público en general, a una comunidad científica en particular, que mi idea, mi tema que me dio origen a la necesidad de investigar, lo puedo plantear como una problemática social. Eso es lo que tengo que hacer acá. Tiene que tener un aspecto también muy significativo, que es la importancia. O sea, o sea, ¿cómo lo puedo redactar? ¿Cómo puedo pensar, reflexionar acerca de esa problemática y describirlo como una oportunidad importante o significativa para investigar? Entonces, eso es lo que tengo que hacer en esta oportunidad. Entonces, tengo mi tema, que es lo que me dio origen a esa necesidad de investigar. El tema lo planteo como un problema de una comunidad concreta. Y después me tengo que poner objetivos generales, específicos, y también tengo que ir delimitando, acotando ese problema. Es decir, cada vez voy sumando más pasitos a este proceso. Entonces, me planteo objetivos. Teniendo en cuenta la idea, teniendo en cuenta el problema de investigación, me planteo objetivos que tienen que ver con esa idea, con esos problemas, con ese problema específico de investigación. Entonces, objetivo es marcarme un propósito, una meta que se pretende alcanzar con esta investigación. Ahí puedo distinguir entre objetivos generales y específicos. Que también, repito, como es un proceso circular, pueden ir definiéndose, redefiniéndose, pero lo ideal es que, para que sea más estable, para que sea más que tenga menos volatilidad la investigación, tomarme mi tiempo para definir el objetivo general de la investigación y los objetivos específicos y tratarlos de cumplir en la investigación. ¿Cuáles son los objetivos generales? Son los propósitos que yo me planteo en la investigación o a través de la investigación, que tienen que ver con el título o con el problema el título de la investigación o con el problema de la investigación. Pues yo me planteo como un problema a investigar el desempleo en los jóvenes de 18 a 24 años de la comunidad de Banda. Es un problema a investigar. El objetivo general tiene que ver directamente con ese título, con ese problema. Y los objetivos específicos pueden ser mucho menos generales, mucho más concretos, pueden ser varios, y tienen que ser pensados de manera que, si son cumplidos, aportan al cumplimiento del objetivo general. Digamos, son subobjetivos que no lo puedo pensar sin antes pensar el objetivo general. De acuerdo a las dimensiones de la actividad de investigación, del proceso de investigación, de acuerdo a las dimensiones de la investigación concretamente, uno puede hacer un objetivo general, o dos o tres, y la misma relación correspondiente tiene los objetivos específicos. 1, 2 o 3 por cada objetivo general. Hay una exigencia al respecto concreta, y de acuerdo al autor sugiere o no un objetivo general, 2 o 3, y lo mismo para los objetivos específicos. Sí tiene que tener por lo menos un objetivo general la investigación, por más pequeña que sea la investigación. Es decir, tiene que tener objetivo, un parámetro, un propósito a alcanzar, que lo tengo que hacer a través del proceso de investigación. Entonces, detalles, tiene que estar escrito en infinitivo. El autor sugiere algunos verbos que pueden orientar a la definición de objetivos. Tienen que ir, o sea, el autor sugiere que todos tengan que ver con la reflexión, con el estudio, con la investigación, con el análisis,
son diferentes técnicas que se suelen utilizar en el ámbito científico. Es decir, ahí hay una serie de verbos en infinitivo que pueden ayudar a la construcción de objetivos. Entonces, objetivos generales tienen que ver con el título o con el tema general. Y objetivos específicos son derivaciones del objetivo general. Entonces, tengo un tema de investigación, tengo una problemática social a investigar, tengo que plantearla como un problema importante para la comunidad. Esos dos primeros aspectos me plantean la necesidad de establecer objetivos que me sirvan de guía. Y quizás sin darme cuenta, cumpliendo estos pasos, ya voy encaminando mi proceso de investigación. Ya tengo el tema, ya tengo el problema a investigar, ya tengo los objetivos.